el 1 de enero del año 1863, y estando en medio de una guerra civil que dividió a los Estados Unidos entre el norte y el sur, el presidente Abraham Lincoln decretó que todos los esclavos residentes en los estados esclavistas quedaran liberados de inmediato. Estados Unidos había llegado a ser el más importante comprador de esclavos, a tal punto que desde el siglo XVII hasta el momento en que la esclavitud fue abolida en el siglo XIX, más de 20 millones de personas habían sido traídas desde África con esos fines. A pesar de que, irónicamente, en su declaración de independencia, los Estados Unidos comienzan señalando como verdades que son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ahora bien, cuando el presidente Lincoln firmó el decreto de emancipación en ese día de enero, eso no produjo una inmediata liberación de los esclavos. No solo porque la guerra civil impedía la aplicación de ese decreto en los estados del sur que todavía estaban en rebelión, sino también porque los mismos esclavos continuaban pensando como esclavos. Esa acta de emancipación ni siquiera los movió a sublevarse contra sus amos. Legalmente eran libres, pero psicológicamente no. Y lamentablemente, muchos cristianos se encuentran en una condición similar. Como vimos el domingo pasado, en el mismo instante en que somos salvos por medio de la fe, por la obra redentora de Cristo, Dios firma un acta de emancipación. En ese mismo instante en que nosotros somos salvos, ocurre un cambio radical en nuestra relación con el pecado y en nuestra relación con Dios. Los invito a ir conmigo una vez más al pasaje de Colosenses que comenzamos a estudiar el domingo pasado, Colosenses capítulo 3. Noten lo que dice Pablo en los versículos 5 al 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. Eso es algo que muchas veces nosotros olvidamos, lo que era nuestra vida antes de venir a Cristo. Pablo dice, ustedes vivían así, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay un contraste aquí entre lo que nosotros éramos y lo que nosotros somos. Antes de ser cristianos, nosotros éramos controlados por la naturaleza dañada que nosotros trajimos de fábrica. Éramos esclavos del pecado. Pero tan pronto vinimos a Cristo en arrepentimiento y fe, esa situación cambió por completo. Nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos, nos hemos revestido del nuevo, que se encuentra en un proceso de transformación, en un proceso de cambio, conforme al patrón de Dios, conforme a la imagen de Dios. Vayamos por un momento, mis hermanos, a Romanos capítulo 6. Y este es uno de esos pasajes de las Escrituras que nosotros deberíamos leer y releer por las importantes verdades que Pablo revela allí con respecto a la vida cristiana.
En este pasaje de la carta a los Romanos, Pablo quiere hacernos ver algunas consecuencias prácticas de nuestra unión con Cristo. Es tal nuestra identificación con Él que su muerte implica nuestra muerte. Dice en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál es la consecuencia práctica? A fin de que no sirvamos más al pecado. Mis hermanos, eso es algo que ya sucedió. Esa acta de emancipación ya fue firmada en los cielos por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero de la misma manera, cuando Cristo resucitó de los muertos al tercer día, nosotros también resucitamos con Él para andar en novedad de vida. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Estamos muertos en un sentido, pero estamos vivos en otro, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió Cristo, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Y cuál es la consecuencia de eso en nosotros los cristianos? Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Podríamos parafrasear este pasaje de la siguiente manera. Si ustedes están unidos a un Cristo que murió y resucitó, entonces considérense muertos al pecado y vivos para Dios, porque esa es vuestra verdadera condición ahora. Pablo no está hablando aquí de un mero simulacro. Pablo no está diciendo, pretendan que ustedes ya no son esclavos del pecado. Háganse de cuenta, convénzanse ustedes mismos que ya no son esclavos del pecado, aunque todavía lo son. No, eso no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que los creyentes deben recordar continuamente cuál es su nueva condición ahora para que no sigan pensando como esclavos. Queridos hermanos, cuando Lincoln firmó esa acta de emancipación y cuando el norte ganó la guerra civil y los amos tuvieron que liberar a sus esclavos, ¿saben lo que sucedió en la mente de los amos? Que siguieron pensando como amos. Eso no cambió psicológicamente. Y eso es exactamente lo mismo que ocurre con el pecado que mora en nosotros. El pecado ya no es nuestro amo, el pecado ya no es nuestro gobernante, pero él sigue dando órdenes como si lo fuera. El pecado no pide permiso. El pecado da órdenes. Y lo que Pablo dice aquí en Romanos capítulo 6 es que nosotros debemos recordar continuamente que debido a nuestra nueva condición en Cristo no estamos obligados a ceder a sus exigencias. Somos libres. Y eso es exactamente lo que Pablo nos está enseñando en Colosenses capítulo 3, que nosotros comenzamos a estudiar la semana pasada. Pablo dice allí que nosotros debemos darle muerte al pecado. ¿Saben por qué? Porque podemos hacerlo. Podemos hacerlo en dependencia del Espíritu de Dios. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, pero podemos hacerlo en dependencia del Espíritu de Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Versículo 8, dejad también vosotros todas estas cosas. Ahora, mis hermanos, yo quiero que estemos conscientes de que esto es exactamente lo contrario a lo que dicen muchos expertos en la conducta humana en el día de hoy. Según ellos, nosotros no podemos ir en contra de nuestras inclinaciones naturales.
Acéptate a ti mismo como eres. Reconcíliate con tu naturaleza en vez de tratar de cambiarla. De hecho, algunos nos advierten de las terribles consecuencias que pueden venir a la vida de una persona si decide poner resistencia a ciertas inclinaciones y deseos. Tú naciste así. No trates de cambiar tu verdadero yo para moldarte a las exigencias de otras personas. Sé tú mismo. Y eso suena tan bien. Hace un tiempo atrás, recibí a un homosexual en mi oficina. Él vino a pedir ayuda. Y yo le hice una pregunta antes de empezar. Yo quiero saber qué tú crees con respecto a tu problema. ¿Tú crees que tú naciste homosexual? ¿O tú crees que tú escogiste ser homosexual? Él me dijo, no, yo escogí ser homosexual. Yo le dije, bueno, comenzamos con buen pie. Porque si tú pensabas que naciste siendo homosexual, ya no hay nada que hacer. Tú naciste así. Ahora, si tú sabes que realmente eso fue una elección tuya, independientemente de las circunstancias que pueda haber alrededor y que muevan a una persona a tomar esa decisión, yo le decía a esta persona, mira, para yo lavar mi carro, yo necesito 5 cosas. Yo necesito tener el carro sucio, yo necesito tener agua, yo necesito tener jabón, un paño para limpiarlo y tiempo para lavarlo. Ahora, yo puedo tener el carro sucio, agua, jabón, un paño y tiempo, y eso no me obliga a lavar el carro. Hay ciertas circunstancias que pueden ser problemáticas para un hombre, que pueden moverlo en un momento dado a tomar esa mala decisión, pero sigue siendo su decisión. Sigue siendo su decisión. El mensaje de muchos psicólogos en el día de hoy es, sé tú mismo. El mensaje de la Biblia es, no seas tú mismo, porque tu viejo yo ha muerto juntamente con Cristo si eres cristiano. Ese viejo yo murió y por lo tanto, en vez de tratar de ser tú mismo, lo que debes hacer en dependencia del Espíritu de Dios es ser como Cristo. No seas tú mismo. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, sea en todos honroso el lecho sin mancilla. Y la palabra lecho que aparece allí en el texto original es la palabra griega koites. Sea en todo honroso el lecho sin mancilla. Eso es algo santo. Ahora dice Hebreos 13:4, a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Fuera de esa relación de pacto entre un hombre y una mujer, el sexo se convierte en algo ilícito, sumamente dañino y sumamente detestable a los ojos de Dios. Pablo dice en el versículo 6 que por esa causa la ira de Dios viene sobre los hijos de los hombres. Ahora, eso no quiere decir que un creyente verdadero no pueda cometer cualquiera de estos pecados en un momento dado. No, eso no quiere decir eso. Pero mis hermanos, hay una diferencia enorme entre vivir en pecado, vivir habitualmente en pecado y pecar. Y la Biblia dice claramente que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Y yo estoy consciente de que hablar en esos términos del sexo ilícito en estos días es tan extraño como decir que hay vida en Marte. Porque mis hermanos, nuestra sociedad parece haber perdido todo parámetro para diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Por lo menos hace unos años atrás, la gente sentía vergüenza por su pecado. En el día de hoy la gente no siente vergüenza, lo publica. Solo hay que ver las fotos que algunas personas ponen en Facebook. Y uno piensa, ¿es que no tienen vergüenza? No tienen vergüenza. Ya dejaron de tener vergüenza. Ahora, ¿saben qué, mis hermanos, amigos que están aquí en esta mañana? La moral no se define por consenso. Ayer me fueron a censar a casa.
Bueno, la moral no se define viendo a ver qué piensa la mayoría acerca de estas cosas. No, la moral se define conforme al carácter inmutable de Dios. Y ¿saben qué? Él piensa acerca de la fornicación, acerca de la inmoralidad sexual, exactamente lo mismo que él pensaba en el siglo I cuando el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir ese pasaje. Exactamente lo mismo. Y su mandato a los creyentes sigue tan vigente hoy como en aquel día. Haced, pues, morir lo terrenal en vosotros. No es una opción, no es un buen consejo, es una orden. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Y eso qué significa en términos específicos y concretos? Bueno, Pablo comienza mencionando la fornicación, un término que señala cualquier tipo de actividad sexual fuera de los límites del matrimonio. Es la palabra griega porneia, de donde proviene nuestra palabra en español pornografía. Pero Pablo menciona también, no solamente la fornicación, Pablo menciona la impureza, los malos pensamientos, las malas intenciones que anteceden al acto pecaminoso. Todo pecado que el hombre comete se origina en la mente, con un mal pensamiento, que si le damos cabida muy pronto se convertirá en una mala intención. Alguien dijo una vez, y yo sé que esa frase es muy conocida, yo no puedo impedir que los pájaros vuelen encima de mi cabeza, pero yo sí puedo impedir que hagan un nido en ella. Bueno, de la misma manera, nosotros no podemos impedir que nos lleguen pensamientos pecaminosos de forma repentina. Eso pasa hasta aquí en el culto de adoración. Ahora, nosotros sí podemos y debemos impedir darle cabida a esos pensamientos en nuestras mentes. Fornicación, impureza. Pero Pablo sigue ahondando hasta llegar a la raíz del problema, pasiones desordenadas, malos deseos, esos deseos que nos inclinan hacia ese tipo de pecado. Es por causa de esas pasiones internas que los estímulos externos son un verdadero problema en nuestro corazón. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y la palabra concupiscencia allí es exactamente la misma palabra griega que se traduce como malos deseos en Colosenses 3:5. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo no sé cuántos aquí tocan guitarra, pero una de las cosas fascinantes de tocar la guitarra es afinarla, por ciertas razones. La guitarra tiene 6 cuerdas, mi, si, sol, re, la, mi. Uno normalmente comienza a afinarla por el mi de abajo. Cuando uno tiene esa cuerda perfectamente afinada, entonces uno va a la segunda cuerda, mi, si, y la pisa en el quinto traste, perdón. Si está afinada con la de abajo, con yo solo tocar esa cuerda va a poner a vibrar la otra sin tocarla. Eso quiere decir que están en el mismo tono. Las ondas ponen a vibrar la otra cuerda sin tocarla. Y eso quiere decir que están afinadas esas dos. Déjeme ponerlo de esta manera, hermanos. Cada uno de nosotros tiene un tono de guitarra en el corazón. Hay tonos que el diablo nos toca que a nosotros no nos mueven. Dejan nuestras cuerdas intactas. Tal vez tú nunca en la vida tuviste problemas con las drogas. Y si alguien viene y te ofrece droga, tú vas a decir que no, sin ninguna lucha en tu interior. Pero el diablo sabe exactamente cuál es el tono que debe tocarte a ti. Y cuando él toca ese acorde, las cuerdas de tu pecado comienzan a vibrar dentro de ti. Eso es lo que se llama en la Biblia entrar en tentación. Nosotros decíamos el domingo pasado que el creyente ha sido genuinamente transformado, pero que no ha sido completamente librado de la presencia del pecado en su vida. Esos deseos pecaminosos
todavía están allí. Y no están allí como un volcán extinguido, no están allí como una bomba desactivada. Santiago dice que es por causa de esas concupiscencias, que es por causa de esos deseos que nosotros somos atraídos y seducidos. La pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros ante esa realidad? Si queremos luchar eficazmente contra la inmoralidad sexual, ¿qué debemos hacer? ¿Saben qué, mis hermanos amados? El método divino es sumamente simple. Sal huyendo. Así de sencillo. Huye de ellos. No te permitas a ti mismo colocarte en situaciones que puedan alimentar y despertar esas pasiones pecaminosas que todavía moran en ti. Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cuál es la advertencia de Pablo aquí? Manténganse alejados de estos pecados en todas sus formas y manifestaciones. Mis hermanos, pónganle un letrero a su corazón que diga peligro inflamable. Nuestros corazones son inflamables. Es imposible para nosotros pasar cerca del fuego y no quemarnos. Hermanos, eso no puede ser. Dicen Proverbios 6, 27 y 28, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vertidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Y la respuesta obviamente es no, de ninguna manera. Nadie es lo suficientemente fuerte como para coquetear con esas cosas y salir ileso. ¿Cuál es el antídoto? Huid de la fornicación, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Hermanos, aquí no valen años en la fe. Aquí no vale ser pastor, aquí no vale conocimiento bíblico. La única técnica que vale es la técnica de José. Sal corriendo. Sal corriendo. No te expongas. Estas cosas ni aún se nombren. Y es sorprendente a veces ver cómo creyentes hablan del sexo. Y yo no tengo ningún tabú con el sexo, pero eso es un asunto privado. Privado. ¿Saben lo que significa la palabra privado? Es privado. En Proverbios 5:8 nosotros vemos a un padre aconsejando a su hijo con respecto a las mujeres que pueden seducirlo. Escuchen lo que dice este padre. Aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa. Y déjenme decirle algo, jóvenes, esto se aplica a la internet. El internet te abre una puerta. Tú tienes un portal abierto. Y en ese portal, detrás hay muchas cosas. No te acerques a esa puerta. No te acerques. Con estas cosas no se juegan. Es lo que este padre está diciendo a su hijo. Y mis hermanos, lamentablemente no son pocos los que han desoído esta advertencia y han cosechado con creces los frutos de su necedad.
De verdad, mis hermanos, yo me pregunto si los cristianos de esta generación estamos tomando en serio estas advertencias. No solamente por lo que nosotros nos permitimos ver y hacer, oír, hasta por la forma en que algunos padres permiten que sus hijas se vistan. Yo no lo entiendo, honestamente, no lo entiendo. Parece que esos padres creen que los demás hombres ven a su hija con los mismos ojos que ellos la ven como padre. No, mi hermano, déjame quitarte esa venda de tus ojos. Los demás no ven a tu hija como tú la ves. ¿Estamos cuidándonos como debiéramos de la influencia que los medios de comunicación ejercen sobre nosotros para llevarnos a ver como normales cosas que Dios abomina, aborrece? Exponerse continuamente a la filosofía y al patrón de vida de Hollywood, ese patrón que ellos predican y promueven, eso tiene serias repercusiones en nuestra forma de pensar y en la forma de pensar de nuestros hijos. Yo me pregunto, ¿de qué valen tener devocionales familiares con nuestros hijos 15 o 20 minutos al día cuando ellos pasan horas frente a la televisión durante la semana y luego para variar van al cine el sábado o el viernes? Y algunos son capaces hasta de ir el domingo. ¿De qué valen los devocionales? Y cuando no están haciendo ni una cosa ni la otra, entonces está también la Internet. Otro adelanto tecnológico maravilloso. Yo alabo a Dios por la invención de la Internet. Es un instrumento que puede ser sumamente útil si se usa bien, puede ser sumamente dañino si se usa mal. Y ahora tenemos el Bibi. Ahora resulta que hay jóvenes que tienen en sus manos, sin tener ningún tipo de supervisión paterna, la posibilidad de accesar lo que sea por la Internet sin ningún tipo de control. Hasta el Estado pone mayoría de edad para manejar un carro. Parece que nosotros no tenemos ese problema. Le preguntaron a un individuo en una calle de Madrid si estaba de acuerdo con que una muchacha de 12 años o 13 años pudiera ir a un médico y hacerse un aborto sin tener que decirle eso a sus padres. La persona, que yo no creo que era cristiana, sino un individuo con sentido común, dijo, yo no lo entiendo. Nosotros decimos que los muchachos no pueden manejar hasta los 16 años, pero pueden manejar su sexualidad y hacerse un aborto sin problema antes de esa edad. Mis hermanos, estamos viviendo un mundo bizarro, en un mundo que funciona al revés. ¿Estoy diciendo con eso que es pecaminoso ver televisión, ir al cine, usar la Internet, tener un Bibi? Por supuesto que no. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que los cristianos debemos alejarnos de la inmoralidad y de los patrones pecaminosos que el mundo promueve, y al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros hijos siempre y cuando podamos hacerlo. El problema no está en la televisión, el problema no está en la sala de cine, el problema no está en la Internet, el problema no está en el Bibi, el problema está en el corazón humano. El problema está en el criterio que nosotros usamos para manejar esas cosas. Porque no es el criterio del mundo el que debemos usar, es el criterio de Dios. Y el criterio de Dios es más claro que el agua. Fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre. ¿Lo quieren más claro? Debe estar más claro. ¿Hay que saber griego? No hay que saber griego, ni aún se nombre entre vosotros, porque eso no conviene a santos, no conviene a personas que han sido compradas con la sangre preciosa de Cristo. Mis hermanos, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y este hombre no supo decir que no cuando vio a una mujer hermosa, casada. El pecado tomó a este hombre de tal manera que David se convirtió en un adúltero y en un asesino. Y mis hermanos, si David no estaba exento, créeme, ni tú ni yo tampoco. No estamos
exentos. Ahora, no olviden lo que nosotros decíamos al principio. Yo sé que estos pecados que hemos mencionado hasta aquí nos parecen enemigos tan formidables que muchas veces nosotros vamos al campo de batalla asumiendo que vamos a perder. ¿Ustedes han visto esos muchachos que se enfrentan con uno más grande? Y él va diciendo, me va a dar, me va a dar, me va a dar, y le da. Hay creyentes que se enfrentan al pecado de esa manera. Ellos asumen, yo no puedo con eso. No, mi hermano, eso es exactamente lo que la Biblia, es al revés de lo que la Biblia dice. Recuerda el Evangelio. Recuerda lo que ya Dios hizo por ti a través de la persona y la obra del Señor Jesucristo para librarte de esa esclavitud. Pablo dice aquí que el creyente puede darle muerte al pecado siempre y cuando trate con ellos como lo que son. Invasores, enemigos que quieren destruirnos y contra los cuales no debemos tener ningún tipo de consideración ni de misericordia. Denle muerte, dice Pablo. No pretendan hacer un tratado de paz. No lo tomes prisionero, mátalo, dice Pablo. Sin misericordia. Porque con esos pecados no se juega. Ahora, Pablo menciona otra lista de pecados que hemos colocado en la categoría de pecados emocionales. Ya vimos la inmoralidad sexual, pero en el versículo 8 Pablo menciona una lista de pecados que pertenecen a la categoría de pecados emocionales porque se generan en el corazón, en nuestras emociones. Lo interesante de esa lista es que funciona al revés de la otra. En la lista de el versículo 5, Pablo comienza con los pecados externos y de los pecados externos va al corazón. En el versículo 8, Pablo comienza con el corazón y de allí camina hacia las manifestaciones externas. Versículo 8 del capítulo 3. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La palabra ira señala ese resentimiento interno, esa amargura silenciosa que arde en nuestros corazones cuando nos sentimos agraviados de algún modo o cuando creemos que hemos sido agraviados. Porque algunas personas llegan a conclusiones equivocadas. Esta semana, el jueves en la mañana, en el devocional que tuvimos con algunos pastores del área, el pastor Miguel Núñez compartió con nosotros una historia muy interesante que le pasó a Chuck Swindoll. Muchos de ustedes han escuchado o han leído materiales de este hombre. Chuck Swindoll fue invitado a predicar a una conferencia. Y había un señor sentado en la fila de adelante que se le estaba durmiendo casi en todas las conferencias. Él no bien comenzaba a predicar y a los 5 minutos el individuo estaba dormido. Y Chuck Swindoll comenzó a pensar en su corazón. Esto es el colmo. Uno viene aquí a predicar. ¿Quién sabe si fue que este individuo no durmió bien? Y entonces para dormirse en la cara. Dice Swindoll que se pasó el fin de semana entero molesto, predicando con molestia, porque era que no empezaba a predicar y a los 5 minutos el tipo estaba dormido. Al final de la conferencia, la esposa se le acercó y le dijo, hermano Swindoll, yo quería darle las gracias y al mismo tiempo quería pedirle perdón por mi esposo. Él tiene un cáncer terminal, él está muriendo. Y una de las últimas cosas que él deseaba en su corazón era algún día oírlo a usted predicando. Wow. Dice Swindoll, yo me pasé la semana entera pecando contra Dios mientras estaba ministrando la palabra de Dios. ¿Ustedes saben cuánta gente tiene un libro en su cabeza que él mismo armó? Comenzó a conectar cabos, hizo una novela. No me saludó el domingo pasado.
Me pasó por al lado ayer en el carro y tampoco me saludó. Ajá, ya yo sé. Ya yo sé por qué. Oye, pues qué bárbaro. Eso fue seguramente porque el otro día yo no le hice el favor. Ya, ahí está la novela. Armada. Pero vamos a suponer que no, que hay una causa justa. Esa es la ira de la que Pablo está hablando aquí. Ese resentimiento interno. Cuando ese resentimiento no es tratado adecuadamente, se convierte en enojo, la segunda palabra que Pablo menciona aquí, y esa palabra significa una ira que explota. Una ira que explota. Es como un volcán que comienza a arder en el interior, pero que tarde o temprano la lava va a salir hacia afuera. Y esa lava es la tercera palabra que Pablo menciona aquí, la malicia. La malicia, una mala disposición hacia la otra persona, un deseo de venganza por lo que nos ha hecho. Ese deseo de venganza puede manifestarse de diversas maneras, puede manifestarse a través de un insulto y puede llegar aún al daño físico. Ahora es bien difícil que los creyentes lleguen al extremo de golpear físicamente a otra persona. Y es tal vez por esa razón que el apóstol Pablo se concentra en las manifestaciones verbales de la ira, la blasfemia y las palabras deshonestas. La palabra blasfemia incluye las ideas de injuriar, insultar, difamar. Las palabras deshonestas hacen referencia a ese tipo de lenguaje repulsivo que puede llegar incluso a la obscenidad. Y mis hermanos, la palabra de Dios es sumamente clara con respecto a la malignidad de estos pecados. Cristo dice en Mateo 5:21, ¿visteis que fue dicho? No matarás, mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga racá a su hermano, una palabra aramea que significa imbécil, bueno para nada, cabeza hueca, ya es culpable del fuego del infierno. Cualquiera que le diga tonto a su hermano, la palabra moría, que significa imbécil, estúpido, ya es culpable de violar el sexto mandamiento. ¿Puede un creyente airarse sin pecar? Por supuesto que sí. De hecho, Pablo dice en este mismo pasaje que los creyentes estamos en un proceso de transformación que tiene a Dios como modelo. Y nuestro Dios se aira con el pecado, dice en el versículo 6. Partiendo de esa premisa, nosotros podemos decir que la ira no es pecaminosa siempre y cuando sea como la ira de Dios. Una santa indignación contra el pecado y un anhelo porque se cumpla la justicia. Sin embargo, aunque la ira en sí misma no es pecaminosa, debido a la presencia del pecado en nosotros es un sentimiento peligroso. Efesios capítulo 4. Versículos 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay tres directrices de Pablo aquí para lidiar con el pecado de la ira, cuando es pecaminosa. Y aun cuando no lo es, porque en este caso Pablo dice airaos. Aún puede ser una ira justa. Lo primero que Pablo nos advierte es que tengamos cuidados al airarnos, aun cuando la causa inicial haya sido justa, porque fácilmente puede llevarnos a pecar. Tan pronto caemos en el terreno de la autoconmiseración, la falta de control, el deseo de venganza, tan pronto damos rienda suelta a nuestras pasiones a través de murmuraciones, chismes, palabras hirientes, palabras denigrantes, ya hemos traspasado el lindero de lo permitido y hemos pecado contra Dios. Airaos, pero no pequéis. No permitan que la indignación degenere en rabia, es lo que Pablo está diciendo. Cuando sintamos la agitación del corazón por algo que alguien nos haya hecho, pongamos el problema de inmediato en perspectiva.
¿Y cuál es esa perspectiva? Bueno, en primer lugar, nosotros debemos recordar que el principal problema de ese individuo no es que haya pecado contra mí, es que haya pecado contra Dios. Eso me va a llevar a querer corregirlo y moverlo a que él resuelva su problema con Dios. Pero en segundo lugar, yo debo tener una correcta perspectiva de mí mismo. Mis hermanos, ¿qué somos nosotros sin la gracia de Dios? Pecadores culpables que merecemos el infierno. Y si tú eres un pecador culpable que mereces el infierno, ¿qué tanto te defiendes? ¿Qué tanto defiendes tu honor? ¿Qué tanto defiendes tu reputación? ¿Qué tanto te defiendes a ti mismo? Si tú mismo no eres más que un individuo que pertenece a una raza dañada por el pecado. En segundo lugar, Pablo nos dice que debemos actuar rápidamente para que esa agitación del corazón no degenere en amargura y en resentimiento. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El día de los judíos concluía a la caída del sol, en la tarde, a eso de las 6. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos tratar de resolver ese problema antes de que concluya el día. Siempre y cuando esté a nuestro alcance resolverlo. Los problemas que no se resuelven inmediatamente nos van endureciendo. Van creando más conflictos interpersonales. Porque todo comenzamos a interpretarlo a la luz del prejuicio que ya tenemos en el corazón contra esa persona. Por eso alguien decía muy sabiamente que la ira justa, al igual que el maná celestial, cría gusanos cuando lo dejamos al otro día. ¿Recuerdan el maná? Caía del cielo y al otro día estaba lleno de gusanos. Hasta la ira justa cría gusanos al otro día. Haciendo esas dos cosas, poniendo las cosas en perspectiva, resolviendo el problema a tiempo, es que vamos a cumplir la tercera directriz que Pablo nos da aquí. No le deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo. Y la imagen que Pablo está tratando de transmitirnos es que el diablo está buscando la rendija por donde colarse. Tan pronto nosotros abrimos un poco la puerta, albergando amargura en el corazón, el diablo mete el pie ahí adentro para que la puerta no pueda cerrarse. Y tarde o temprano él va a introducir por ese hueco el veneno que va a envenenar nuestro corazón. La amargura contamina. Hace daño. Pero hay un pecado más que debemos ver más brevemente, la mentira. La mentira. Dice otra vez Colosenses capítulo 3 versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué es la mentira? Una distorsión de las cosas hecha con el propósito expreso de engañar. Y es un pecado característico del hombre no regenerado. Dice en el Salmo 58:3 que los impíos se apartaron desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El mundo no contempla la verdad como un valor absoluto, sino como algo que nosotros podemos usar a conveniencia. Y ¿saben qué, mis hermanos? Es ese concepto distorsionado de la verdad que nosotros trajimos al Evangelio. Pero el nuevo hombre al que pertenecemos ahora tiene a Dios como modelo y nuestro Dios es veraz. La verdad está intrínsecamente ligada a su ser. Dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Y en el Salmo 111:7, la obra de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. ¿Saben, mis hermanos, por qué es tan importante que los creyentes seamos veraces? Porque la mentira es una contradicción de todo lo que Dios es. Y es una manifestación de todo lo que el diablo es. Yo voy a repetir eso otra vez. ¿Por qué los creyentes debemos ser veraces? Porque la mentira es una manifestación contraria a todo lo que Dios es y es una manifestación positiva de todo lo que el diablo es. La Biblia dice en Juan 8:44 que el diablo es mentiroso y homicida. Desde el comienzo mismo de la historia, Satanás ha querido hundir, destruir a la raza humana, tanto física como espiritualmente, y el arma que ha usado para lograr eso es la mentira.
Todo lo que Él habla, todo lo que Él promete, todo lo que Él promueve es una ilusión, es un engaño y su fin ulterior es destruir. Y es precisamente de ese reino que el Señor nos rescató para no continuar viviendo en ese patrón de conducta. Los cristianos debemos ser veraces, porque toda mentira, toda forma de mentira es incompatible con nuestra nueva naturaleza. Eso incluye la mentira franca y abierta, pero también incluye la exageración hecha con el propósito de engañar. Porque yo puedo exagerar con el propósito de hacer un punto. Hasta la Biblia hace eso. Pero yo estoy hablando aquí de exagerar para engañar. Citaste a una persona a las 6:30. Llegó a las 7:45. Y tú dices, para hacerlo sentir mal, llegaste a las 7. Por supuesto, si eres tú el que llegaste tarde, dices, llegué un poquito pasado las 6:30. Es un uso de la información para hacer un punto. Eso incluye hacer promesas que nosotros sabemos de antemano que no la vamos a poder cumplir. Por eso es que últimamente cuando alguien me dice, pastor, ore por mí, y algunos saben que es así porque lo he estado usando mucho en estos días, no en estos días, no hace meses, le digo, te prometo que voy a hacer el esfuerzo de recordarlo. Porque a veces se me olvida. Hacer promesas que sabemos de antemano que no podremos cumplir, justificar nuestros errores y pecados, hacer trampa en cualquier cosa, ya sea fijarse en los exámenes, o no declarar al impuesto sobre la renta todo lo que debemos declarar. Todo lo que no sea conforme a la verdad es incompatible con el carácter cristiano. Ahora es posible que un verdadero cristiano caiga en la tentación de mentir en un momento dado, como puede caer en la tentación de cometer cualquier otro pecado. Pero nadie que mienta habitualmente va camino al cielo. La Biblia dice claramente en Apocalipsis 21, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde, que es con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué nos sentimos tentados a mentir? Aún los creyentes. ¿Qué es lo que está detrás de ese pecado que lo hace tan tentador? Bueno, Sam Storm menciona al menos 3 cosas. Primero, una de las razones por las que mentimos es porque no confiamos en la verdad para obtener lo que queremos. Si digo la verdad me pueden botar del trabajo. Si digo la verdad no voy a poder hacer este negocio. Por eso es que en el fondo lo que hay es codicia, muchas veces. Otra de las razones por las cuales mentimos es para ganar el respeto y la admiración de otros. En ese sentido, uno de los combustibles más poderosos de la mentira es el orgullo. Mentimos para proteger nuestra imagen de situaciones embarazosas o simplemente para cubrir nuestras estupideces. Y cometemos muchas al día. La tercera razón está muy relacionada con la anterior. Mentimos para cubrir nuestro pecado. No queremos que la gente nos vea como lo que somos en realidad. Nosotros queremos que la gente vea lo que nosotros queremos que vean. A la luz de esa realidad, ¿cuál es el antídoto con el que cuentan los creyentes para vencer el hábito pecaminoso de mentir? El mismo antídoto con el que contamos para vencer cualquier tipo de pecado, el Evangelio de Jesucristo.
El Evangelio de Jesucristo. Solo el Evangelio nos permite pulverizar nuestros ídolos y poner todas las cosas en su justa perspectiva. Sea que estemos hablando de la mentira o de los pecados de la inmoralidad sexual o de la ira pecaminosa, el problema es que hemos quitado nuestra vista de Dios y hemos comenzado a confiar en otras cosas para nuestra seguridad y felicidad. Es por eso que Pablo dice en el versículo 5, que de todos los pecados que nosotros debemos hacer morir, debemos concentrarnos especialmente en la codicia, que es idolatría, porque la idolatría es el pecado que subyace detrás de todo pecado, como vimos el domingo pasado. Ya sea que el ídolo sea nuestro trabajo, nuestra reputación, nuestra seguridad financiera, el sexo ilícito, nuestros amigos, lo que sea. El punto es que ninguna de esas cosas puede darnos lo que solo Dios puede dar. Solo cuando nosotros vemos a Dios y nos vemos a nosotros mismos a la luz del Evangelio, es que nosotros venimos a entender cuán grande es nuestra locura al quitar nuestra vista de Dios para poner nuestra esperanza en cosas que son infinitamente menores que Él. Eso nos muestra una vez más que el Evangelio es contraintuitivo. Contraintuitivo. En la lógica humana, y escúchame bien, amigo que estás aquí sin Cristo, en la lógica humana, si le decimos a un creyente que su salvación depende de su desempeño, que su salvación depende del esfuerzo que haga por obedecer los mandamientos de Dios, probablemente eso va a hacer que él se cuide más. Pero en la lógica del Evangelio es todo lo contrario. La lógica del Evangelio nos dice que nuestra salvación no depende de nuestra obediencia, que la salvación no depende de nuestro esfuerzo, que la salvación no depende de nuestro desempeño, sino completamente en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Y es precisamente descansando en esa gloriosa verdad del Evangelio que los creyentes podremos luchar más eficazmente contra el pecado. Increíblemente. Debemos recordar, al luchar con el pecado, que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No existe ninguna posibilidad de que un verdadero creyente termine en el infierno. Porque ya Cristo pagó por todos sus pecados. Por supuesto, una persona que vive habitualmente en sus pecados no tiene derecho a decir que está en Cristo. Es amparados en esa verdad que nosotros podemos darle muerte a esas inclinaciones pecaminosas que todavía moran en nosotros. Mi amigo, no trates de salvarte por ti mismo. No vas a poder luchar con tu naturaleza pecaminosa, con tus inclinaciones pecaminosas, con tus hábitos pecaminosos. No trates de reformarte primero para venir a Cristo. Ven a Cristo para que Él te transforme. Y queridos hermanos, cuando estemos en medio del campo de batalla luchando contra el pecado, no olvides el extraordinario anuncio del Evangelio. Estamos del lado del vencedor. Dice el Señor a sus discípulos en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.